Buenos días, paz y bien, y perdonen mi presencia de que, no sé, yo estoy aquí pues porque pasaba por allí. Pasaba por allí, pero obviamente de la mano de Manolo, al cual considero un gran amigo, un amigo hondo. Yo soy cirujano, con lo cual con ustedes pues tengo muy pocas relación, y la filosofía de vida de un cirujano es una regla muy simple, que dice lo blanco con lo blanco, lo colorado con lo colorado y lo verde al cubo. Ahí se acaba nuestro horizonte intelectual. Pero bueno, como hay que hacer algo en esta vida, pues hemos intentado al menos ser curiosos. El tema elegido, pues me ha sido complicado, porque aquí no voy a hablarle a ustedes de materiales. He manejado materiales, porque en el grupo ese de investigación, en los años 80, fuimos capaces de idear, diseñar, modelizar, probar, construir y usar un corazón artificial de los que se pusieron aproximadamente 100 unidades con un éxito del 99%. Y luego derivamos hacia cuestiones de algoritmos de reconstrucción de imágenes y construcción de artilugios para imagen molecular. Mi amistad con Manolo pues viene a través de la academia, luego la amistad se ha ido estrechando, y desde el punto de vista profesional pues accedí a él pues por un problema que hay en cirugía cardíaca. Yo soy cirujano cardíaco inicialmente, y uno de los problemas que hay en cirugía cardíaca es que una vez que se ha hecho pues un bypass de esos famosos, se ha puesto la coronaria, el paciente ha estado en hipotensión e hipotermia, el paciente se reanima y cuando está recuperando sus temperaturas normales sufre una recaída de su problema cardíaco, porque la vena que se ha puesto para salvar el puenteo, la obstrucción, pues se contrae. Bueno, analizando esa contracción paradójica, porque lógicamente los vasos se dilatan con el calor y se contraen con el frío, pues aquí pasa otra cosa. Ese fue el motivo por el que accedimos a la mano generosa de don Manuel. Yo ya he dejado el mundo de la investigación, pero creo que con satisfacción hay un grupo del profesor Manolo Elices que sigue involucrado en problemas biológicos, cosa que me parece muy bien. El tema que yo he elegido es mecanotransducción, de una palabra que es a lo que me dedico ahora, que si se llama tensegridad o se llama tensogridad. Pero bueno, después de hablar con otro compañero, desgraciadamente que ahora no está, Miguel de Guzmán, llegamos al pacto entre caballeros que lo llamaríamos tensegridad. ¿Y qué es esto de tensegridad en biología? El cuerpo humano funciona, obviamente, en un sistema de comunicación donde, cuando hablamos de comunicación biológica, pues siempre nos acogemos a ese esquema de abajo de a la izquierda, en que una célula recibe una señal, un ligando, que interacciona con el receptor celular. Eso genera una vía de señales que va a llegar normalmente hasta el núcleo de la célula, y allí la información génica se va a expresar en la orden que crea conveniente. Y en términos generales, pues hay dos tipos de señales involucradas: lo que llamamos receptores metabotrópicos, que es que un ligando se une con su receptor y eso genera una serie de señales que hacen que una cadena metabólica se ponga en funcionamiento. Y una de las acciones que también tiene esta interacción ligando-receptor es que, bueno, pues uno de sus efectos colaterales es que activa un transportador que lo que hace es que obviamente proporciona mayor sustrato a la célula para que pueda funcionar pues más eficazmente, si no más eficientemente. Y otros receptores también que tienen muchísimas células son los que llamamos receptores, en vez de metabotrópicos, que se comportan mediante acciones metabólicas, otros que llamamos canalotrópicos, que lo que hacen es que abren y cierran canales por los cuales entran y salen de la célula unos diferentes iones, normalmente cationes, bueno, que son los que van a generar esa vía de señales. Así funcionamos en términos generales. Aparte de ese sistema general de ligando-receptor, se conoce desde hace mucho tiempo que determinadas células que tienen que ver con las sensaciones, nuestro sistema nervioso, nuestra relación con el mundo, pues también son sensibles a estímulos mecánicos. La primera vez que esto se estudió, bueno, pues fue en estos audiocitos, las células que conforman nuestro aparato auditivo,
que son células nerviosas especializadas que son sensibles, obviamente, a diferentes longitudes, energías de ondas, y por eso oímos. Bueno, pues cuando las ondas, entre comillas, el estímulo mecánico, bueno, hace efecto sobre estos sensores mecánicos, por un mecanismo muy simple, se producen desplazamientos que abren canales, del tipo de los receptores canalotrópicos que habíamos hablado antes. La diferencia es que en el caso anterior, aquellos dos tipos de receptores eran comunes a todas las células, y ahora cuando hablamos de sensibilidad mecánica o mecanotransducción, estamos hablando de estructuras nerviosas especializadas y los llamamos por eso neurosensoceptores o neurosensores. Además de que oímos por mecanorecepción, hay obviamente otro sistema especializado que también nos permite la relación con el mundo externo, y obviamente es una propiedad maravillosa que tiene el ser humano, que es el tacto, y que a ustedes obviamente del tacto han pasado a la ingeniería áptica, donde hay los cirujanos, sobre todo los rehabilitadores, pues estamos esperando que nos proporcionen sobre todo manos que sean capaces pues de acariciar, que sean capaces de coger un papel de fumar sin romperlo, áptica. Bueno, pues eso funciona sobre otros mecanoreceptores especializados, terminaciones nerviosas especializadas, que se ubican en los diferentes estratos de la estructura cutánea, desde la parte más externa, que es la epidermis, a la parte más interna, que es la dermis, y el sustrato donde se apoya nuestra piel, que es el tejido celular subcutáneo. Hay una serie de receptores, cada uno se dedica a unas cosas, y se suelen hacer estas divisiones, unos de adaptación lenta, otros de adaptación rápida, y otros un poco curiosos, que son terminaciones libres y receptores que hay en nuestros folículos pilosos. Cuando nos levantamos de la cama, esa sensación que tenemos que el pelo no nos queda bien la raya y demás, bueno, pues son aparatos de este tipo. Muy bien, pues hasta el momento la recepción, el mecanismo de señales normal y corriente de las células, receptores metabotrópicos, receptores canalotrópicos. Pasamos a terminaciones nerviosas especializadas, hemos visto las auditivas, hemos visto las sensoriales. Auditivas y sensoriales nos permiten la relación con el mundo externo, pero también es necesario que nuestro cuerpo, para funcionar, perciba su propio cuerpo. Y para eso hay otras estructuras también nerviosas especializadas, que en vez de llamarlos neurosensoceptores, los llamamos neuropropioceptores, y que tienen tres ubicaciones fundamentales, que es en los músculos, en los tendones o uniones del músculo al hueso, y en las articulaciones. Y gracias a esos tres neuropropioceptores, nosotros somos capaces, bueno, pues de movernos en el mundo. Aparte de estos, que son, vamos a llamarlas, receptores especializados, nuestro organismo también es capaz de sentir estímulos mecánicos de una manera no especializada. Lo anterior eran terminaciones nerviosas especializadas en el oído, en el tacto, en nuestro aparato osteomuscular. Bueno, pero hay una serie de funciones que dependen de que nuestro organismo perciba el medio donde está. Bueno, todos sabemos que el desarrollo de un embrión, cuando el embrión todavía es muy pequeñito, es una masa de células, bueno, pues que no podemos diferenciar nada, la primera obligación que tiene el embrión es decidir dónde va a tener la cabeza, dónde va a tener los pies, dónde va a tener la parte delantera y dónde va a tener su espalda. Y luego ya más adelante va a decidir dónde tiene la derecha y la izquierda. Pero lo más importante es saber dónde va a tener la cabeza y dónde va a meter los pies. Eso, entre otras cosas, depende de que, por una serie de mecanismos que no están claros, las fuerzas gravitatorias digan a una serie de genes que se pongan en marcha. Esto se sabe obviamente porque en experimentos con animales que se les ha mandado obviamente a vuelos espaciales, en ausencia de gravedad, las malformaciones congénitas que se producen son incompatibles con la vida. Por otro lado, obviamente, nuestra masa ósea depende de que sintamos la gravedad, y aparte de gravedad hay otras fuerzas
fundamentalmente fuerzas de cizallamiento, que aquí saben mucho más que yo, que están involucradas obviamente en la circulación de nuestros líquidos por el torrente vascular y que tiene una importancia capital en determinar dónde se van a localizar, dónde se van a ubicar las lesiones famosas de aterosclerosis que a tanto nos preocupan. Desde el punto de vista fisiopatológico, bueno, pues la cosa empezó de que cuando los astronautas, cuando salen de su cápsula y empieza su vida normal, tienen una situación, un síndrome que se llama, pues, de esa manera tan peculiar, y es que los astronautas salen, empiezan la rueda de prensa, y a los pocos segundos, si ustedes les ven, se agarran, empiezan a caerse. Hay algo que no funciona en su sistema fundamentalmente circulatorio, que se adapta a la posición erecta, y no hay mecanismos neurales capaces de hacer que la sangre esté donde tiene que estar, que no esté en los pies, sino que tiene que estar en la cabeza. A partir de esa síndrome, obviamente, se empezaron a ver otros. El más estudiado es la osteoporosis de los astronautas, en cuanto están más allá de 10 o 15 días en condiciones de ingravidez. Son efectos muy rápidos, lo que hemos dicho antes de las malformaciones congénitas. Y otra cosa también muy curiosa que se empezó a ver en los astronautas, pero que también ahora es un síndrome que se ve en pacientes que fundamentalmente están en reposo, tetraplégicos que están en la cama, después de una convalecencia muy prolongada, donde se produce una atrofia cardíaca y se produce una atrofia muscular. Y parece ser que hay una serie de genes que les han puesto el nombre de atrogenes, de genes atróficos, que responden a condiciones de gravedad. Bueno, pues todo este contexto de funciones depende de que cualquier tipo de células, no estamos hablando ahora de sensores especializados, sino estamos hablando de un osteocito, estamos hablando de una célula embrionaria, estamos hablando de un cardiomiocito, de qué manera nuestras células se enteran de estar donde están. Bueno, pues a eso llamamos tensegridad. Tensegridad, ustedes lo conocerán mejor que yo por estructuras, es algo que surge en un colegio de verano, en las Back Mountain, en donde coinciden dos personajes, un joven estudiante de artes, inicialmente pintor, Kenneth Snelson, y un arquitecto ya senior, profesor espontáneo porque llegó a esta escuela de suplente, no de titular, que es el famoso Richard Buckminster Fuller, y que hace un rato nos han estado hablando de nanotubos y demás, cuyo nombre pues se debe obviamente al segundo apellido de nuestro amigo Fuller. Este señor fue un pseudoarquitecto, no tiene ninguna carrera, su única ventaja es que se casó con una señora millonaria y el suegro le puso un estudio maravilloso y bueno, hizo grandísimas cosas, grandísimas cosas. De esa pareja, Kenneth Snelson y Buckminster Fuller salieron después de una serie de cuestiones, una bella historia de lucha por patentes, dos grandes estructuras, que son los tubos de Snelson y los confinamientos geodésicos de Fuller. Y de ahí, obviamente, pues surgió el concepto de tensegridad. Yo a esto llegué de casualidad en los años finales de los 70, porque Snelson hizo una exhibición de sus obras en el hall de la Academia de Ciencias de Estados Unidos y luego lo repitió en Nueva York. Y bueno, aquello a mí me llamó muchísimo la atención y desde entonces, desde los años 74, pues a mí esto de tensegridad es una cosa pues que bueno, he sentido curiosidad. Luego tuve la suerte de coincidir en el MIT con un ingeniero de estructuras argentino, Horacio Regini, que es el que me metió en el mundo de los poliedros. Luego aquí en la Universidad Politécnica en Arquitectura, otro profesor de allí, Aroca, también me metió en cuestiones de estructuras de este tipo. Y luego llegué a otros vericuetos, lo veremos un poco más tarde, también obviamente de la mano de grandes personas. Bueno, pues a partir de los tubos pretensados de las esculturas de Snelson y de los confinamientos a partir de su sinergética de Fuller, bueno, pues hizo este concepto de tensegridad, donde, bueno, pues un sistema tensegridal, la definición más bella que yo, entre comillas, más que me ha gustado, es que un sistema tensegridal es aquel conformado por islas de compresión en un océano de tensión. Un sistema tensegridal está conformado por elementos de comprensión
que no se tocan unos con otros, que son independientes, y el sistema mantiene su estabilidad a través de esos componentes de tensión, islas de compresión en un océano de tensión. Bueno, eso, que es una cosa tan curiosa, obviamente tiene un componente matemático divertido y además que es accesible en ordenador. Y a esto, bueno, pues llegué de la mano fundamentalmente de un profesor de esta escuela, Alberto Dou, y luego de otro entre mi abrigo, Miguel de Guzmán. Las matemáticas de la tenseridad tienen su origen en la regla de Maxwell en cuanto a estabilidades o equilibrios de estructuras rígidas de este tipo, y la peculiaridad que tienen las tenseridades de Snelson es que son estables, muy estables, pero no siguen la regla de Maxwell. Que yo conozca, el primer trabajo del cual logré tener una copia es un trabajo mecanografiado de aquello que se hacía antes en ciclostil y se reparaban, muy curioso, de Branko Grunbaum, en sus lecturas sobre matemáticas perdidas, donde plantea los principios de matemática de la tenseridad. Este inicio de Grunbaum fue recogido por Robert Connelly, al que he tenido el placer de poder conocer, y bueno, este fue el que yo no me voy a meterme en matemáticas porque tienen ustedes aquí al profesor don Ildefonso, que le veo allí, que es el que se dedica ahora en serio al problema. Luego, si al final tienen alguna cuestión, aquel señor de gafas y bigote les solucionará las cuitas. La cuestión es que el amigo Connelly, bueno, pues logró una serie de algoritmos de tal manera que cada uno de nosotros en el ordenador podemos construir tensegridades prácticamente inimaginables. Después de un poquito de matemáticas, pues obviamente a lo mío, tensegridad, arquitectura de la vida. Los médicos ya saben ustedes que somos unos grandes acomplejados, pero es un acomplejamiento bastante bidireccional, porque a todos los médicos nos hubiera gustado saber más de bioquímica, más de matemáticas, pero a la contra, los bioquímicos son todos ellos, entre comillas, perdone doña María Antonia, unos médicos en potencia que se han quedado a medio camino. O sea que tenemos ahí una lucha un tanto peculiar. Pero bueno, yo hablo por mi parte, como médico soy un acomplejado y yo intento llevarme a la medicina cuanto más ciencia mejor. Ya saben ustedes que la medicina como tal no tiene sentido fuera del encuentro clínico. O sea, la medicina es una cuestión entre el paciente y su médico y entre el médico y su paciente. Y eso es una actividad que tiene mucho más de arte que de ciencia, aunque la medicina obviamente sobre ciencia se asienta, pero yo creo que son cosas que hay que tener claras. Pues bueno, como yo soy de la zona menos científica de la medicina, que es la cirugía, que junto con los obstetras y los traumatólogos pues estamos apartados del mundo, pues intentamos llevarnos a nuestro terreno cuestiones de este tipo. También quiero recordar a otra persona que me ayudó mucho a comprender sobre todo cómo se suelda un hueso, que he oído antes cuestiones de soldadura, que fue el profesor Felipe Calvo de la Facultad de Ciencias, que era un gran experto en soldaduras, y con él yo me metí en ese berenjenal. Pero bueno, arquitectura de la vida. El amigo, obviamente, Mandelbrot nos intentó solucionar el problema con sus fractales y demás. No cabe duda que nuestra anatomía es fractal, una neurona es fractal, el árbol broncovascular pulmonar obviamente es fractal. No discutimos que la fractalidad se basa en un principio de iteración, pero que tiene un problema, y es que fractalidad es lo mismo a estaticidad. Lo he puesto entre comillas porque obviamente me echarían una broma. Pero la fractalidad es estaticidad. Aunque hay estudios sobre fundamentalmente electrocardiogramas y electroencefalogramas donde se cumplen cientos principios de iteración. Pero en principio a los anatómicos le va bien la fractalidad, pero a los bioquímicos y a los más funcionalistas la fractalidad se nos queda un poco corta. Entonces echamos mano del modelo tenseridad. Quien cogió la tenseridad y la llevó a la biología, sorprendentemente fue un cirujano pediátrico, anatomopatológico, Donald Lindbergh, que trabaja en Harvard, ¿no?
Desgraciadamente estas cosas pues suelen pasar en Harvard. Pues este señor, que es cirujano pediátrico, estudiando el comportamiento de las células cancerosas, pues logró involucrar esta manera de pensar, bueno, pues que podía al menos servir para explicar ciertas cosas que luego veremos en el comportamiento biológico. Y bueno, él, en un artículo que recomiendo a todo el mundo, que se lea en la Arquitectura de la Vida en Scientific American, un conjunto universal de reglas de construcción parece guiar el diseño de estructuras orgánicas desde tal hasta cual. Y obviamente, esto es un virus, esto es un virus, esto ya nos lo han enseñado antes, esto es un virus, y esto es el citoesqueleto. De la misma manera que nosotros nos mantenemos de pie porque tenemos un esqueleto óseo, nuestras células mantienen su función porque tienen un esqueleto celular, un citoesqueleto. Bueno, pues el citoesqueleto es esto. Tensegridad aplicada a la biología. Y de hecho, prácticamente la totalidad de las estructuras moleculares del mundo orgánico cumplen los requisitos de sistemas de este tipo. Desde cómo se replica un virus hasta cómo se ensambla un organismo. Bueno, teoría y datos experimentales. Aquí es donde yo he hecho un poquito, pero obviamente desde el punto de vista totalmente aficionado, y esto ni está publicado ni nada porque obviamente me daría vergüenza. Pero bueno, a esto me dedico. ¿A qué viene esto aquí? Bueno, pues esto viene aquí que si ustedes pinchan en la red www.tensegritoys.com les saldrá un chisme donde pueden ustedes abrir un catálogo de juguetes que por el precio módico de 10 euros pues se lo pueden regalar, se lo recomiendo a sus nietos. Y recibirán en su casa una cajita como este tipo, que tiene unas barritas de colores, lápices y unas gomas elásticas, ¿no? Pues entonces, ¿para qué hay que pinchar Tensegritoys? Pero bueno, le mandan este cabas que está a la mar de bien. Y luego, obviamente, una serie de algoritmos para que con los lapiceros y las gomitas hagan estructuras tensegridales. Y harán, bueno, juguetes de ese tipo. Eso es un juguete tensegridal. Es una estructura de las que hemos visto antes, una estructura de tipo fullerénico, donde hay las estructuras rígidas que no se tocan, se estabilizan a través de las estructuras elásticas que le dan la tensión, el preestrés a la estructura. Bueno, el ADN es una estructura del mismo tipo, luego veremos un poquito más. Lo que más llama la atención pues es este cuello de jirafa, ¿no? La jirafa pues está todo el día con su cuello extendido y no se cansa, no se cansa. No tiene que gastar mucha energía sus músculos para mantener la estabilidad erguida del cuello de la jirafa. Y nosotros, si nos sentamos y nos levantamos bien, pues lo hacemos la mar de fácil. Si lo hacemos muy bien, prácticamente no nos cansamos, porque nuestro esqueleto es una estructura tensegridal, en el cual pues toda la estructura se reparte el trabajo y obviamente la eficiencia del sistema es impresionante. Y obviamente nada más que hay que comparar el cuello de una jirafa con esta estructura de Snelson, que es prácticamente lo mismo. Nuestra columna, un brazo es lo mismo, y obviamente ya hay toda una teoría de robótica que se basa en sistemas de este tipo. Bueno, si analizamos lo que es un sistema tensegridal de Snelson y lo llevamos a cómo están formadas nuestras células y cómo se conexionan a su ambiente pericelular, bueno, pues vemos que hay sistemas de nuestro citoesqueleto que representan las barras de compresión de las estructuras tensegridales y los llamamos microtúbulos, mientras que hay unas estructuras en el citoesqueleto que los llamamos microfilamentos que representan las estructuras tensiles del sistema. Bueno, pues con estos modelos, esto es lo que vimos antes, podemos analizar que diferentes comportamientos metabotrópicos pueden ser disparados por sistema de este tipo. Me quedan 5 minutos porque empezamos 5 minutos tarde, pero acabo, espero que a la hora. Y esto va de la mano, pues obviamente con otra manera de presentar las células. Normalmente las células se nos presentan como un saco en el cual hay una serie de moléculas que igual que en el laboratorio funcionan en un estado libre. Bueno, pues aquí nos podemos el pensar que una célula en nuestro organismo es muy lejana a ese modelo y que nuestras células, todo lo que se producen en él,
y ya se ha hablado aquí, creo, de químicas o bioquímicas de estado sólido, cualquier reacción química, bioquímica que se precie, necesita para ser eficaz el ser ordenada sobre un sustrato. No hay reacciones libres dentro de nuestro sistema celular. Lo que hemos visto antes, las células tienen su citoesqueleto con sus sistemas de compresión y sus sistemas de tensión, pero también el núcleo tiene un cierto esqueleto. La única aportación que nosotros hemos hecho, bueno, pues es sobre dos modelos celulares, uno de la mano de estructura en espuma, un sistema geodésico, y por otro lado un sistema de Prestes de estructura tensorial. Los cálculos que se pueden hacer, que son obviamente medidas experimentales en los dos sistemas, los índices de Young de los sistemas son bastante aproximados en los dos casos, aunque hay diferencias, a las medidas experimentales que podemos hacer en los sistemas celulares como tales. Bueno, pues con esto lo que podemos decir es que esta manera de estar hechas nuestras células, que son capaces de sentir o de interpretar pequeñas modificaciones topológicas del ambiente, ponen en marcha una serie de señales que nos recuerdan a los sistemas metabotrópicos de los que hemos contado antes. Estas modificaciones disparan señales de tipo de señal clásica que van a incidir en el núcleo de las células, que a su vez se van a expresar. Pero queremos ir más allá, y nosotros lo que queremos es intentar llegar a comprender cómo no modificaciones, vamos a llamarlas funcionales del sistema, sino que modificaciones estructurales de la doble hélice de información sean capaces, obviamente, de recular, bueno, pues la expresión de los genes. Es lo que llamamos código epigenético, aquella regulación que se produce después de que el gen se ha expresado. Pues de la misma que hay un código epigenético bioquímico, nosotros estamos empeñados en mantener que existe un código epigenético tensegridal. Y de hecho, la hélice tensegridal de Snelson tiene unas características muy parecidas a la doble hélice de ADN, y otra estructura de Snelson tiene una estructura que ni calcada del núcleo de nuestras células. A lo que íbamos antes, y es la explicación de cómo el famoso cirujano pediatra Ingber llegó a integrar el concepto de tensegridad en células cancerosas. Este es un modelo tensegridal celular. Este es obviamente un modelo tensegridal complejo, donde está la membrana de la célula, el citoesqueleto celular, y ahí dentro tienen ustedes el núcleo. Hay un principio, entre comillas, bastante extendido en biología. Quitando aquellas células como los leucocitos o los hematíes que están circulando y están libres, el resto de nuestras células está obviamente sometidas al influjo de su ambiente, y todas ellas están sobre un sustrato. Y en esa relación entre la célula y su sustrato, digamos, están los condicionantes que morfológicamente diferencian a cada célula. Pues hay una regla de oro que dice que cuando una célula rompe amarras con su entorno, una célula, por las condiciones que sean, se desprende. En el momento que la célula se desprende, suelta amarras con su entorno, la célula, que tiene una topología, la que sea, se esferifica y empieza un procedimiento de muerte celular. Eso estaría explicado por lo que hemos comentado antes de la incidencia de esa regulación epigenética, diríamos que regulada por este nuevo concepto. Obviamente, tensegridad no pretende explicar, entre comillas, nada, ni pretende un cambio de paradigma. Lo único que pretende es poner un eslabón más, bueno, pues en esto que nos venden ahora de las ómicas, y de la misma manera que tenemos una genómica y una proteómica, pues está ahí toda esta parrafada de términos nuevos, en las cuales obviamente no sería más que aportar algo más que entre todos nos permitieran, por supuesto, comprender mejor el mundo en el que vivimos. El mismo Snelson se atrevió a aplicar los principios de tensegridad en la estructura del átomo de de Broglie, y eso nos permitía, pues bueno, aquello que dijo Thomson, que plagió a Galileo, que plagió a Platón, de que el libro de la naturaleza ha sido escrito en el lenguaje de la geometría. Aunque eso no es la isla de Manolo, porque he pinchado mal, pero la tiene al lado, pues querido amigo Hondo,
Gracias, paz y bien, y perdónenme.